Muy buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento me vayas a estar escuchando. Quiero compartirte un artículo muy importante que estuve observando, lo medité, lo leí y me interesó mucho este artículo que habla acerca de la cronología de los sucesos de la Semana Santa. Y esta está basada totalmente en un estudio exhaustivo de las Escrituras y no a partir de los estudios de otras personas. Al hacer esto, este personaje brinda algunos datos interesantes acerca de qué día Jesús murió, aunque el autor de este mismo artículo no demanda la infalibilidad en cuanto a sus conclusiones, su cronología. Si parece conciliar de forma exitosa los 4 evangelios y responde brillantemente las preguntas que surgen por la cronología tradicional de lo que llamamos Semana Santa. No es una mera coincidencia el hecho de que Jesús muriera precisamente en el tiempo de la Pascua. Esto fue planeado de antemano miles de años antes por el Dios Todopoderoso, quien iba a darle cumplimiento a su plan de salvación para el género humano. La humanidad ya estaba planeada, la salvación ya estaba planeada, pero vamos a continuar. La Pascua, queridos amigos, era simplemente una sombra de la realidad que estaba por llegar, y sabemos quién es: Jesús. Ahí en 1 Corintios 5:7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Aquí vemos en este pasaje cómo Pablo nos dice que nosotros ya fuimos santificados por Él a través de esa Pascua. Él fue el Cordero Pascual que vino a traer salvación a nuestras vidas. Los sucesos de la Semana Santa ocupan aproximadamente 1/3 de los evangelios, los 4 evangelios. En este artículo nosotros dependemos totalmente tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento para hacer una cronología exacta de los sucesos de esta semana gloriosa que fue los últimos momentos que vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Perdón. Comenzamos con el Domingo de Ramos, una semana antes del Domingo de Resurrección. Ahí en Marcos capítulo 11, versos 1 y 2, y luego nos brincamos al 7:11, por si alguien por ahí está anotando. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédmelo. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Un momento crucial, un momento importantísimo, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Ese día, el mismo día del cual se habla el Antiguo Testamento, para verificarlo, ahí en Éxodo capítulo 12, versos 3 y 5 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo:
en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto aconteció muchísimos años atrás. El día que ahora llamamos Domingo de Ramos era el día de la selección del cordero para todos los judíos piadosos en ese entonces. Jesús llegó a Jerusalén el mismo día en que cada familia judía se encontraba buscando su cordero pascual. Estaban preparando, la Pascua en ese tiempo, sin imaginarse que el cordero pascual estaba entre ellos. La implicación obvia es: he aquí Jesús, Él ha venido como el cordero pascual perfecto. ¿Por qué? Porque no era sin mancha y sin pecado. Luego Jesús se retira a Betania por la noche. Esa semana Jesús no pasa ninguna noche en Jerusalén hasta la noche de su arresto, cuando Judas lo entrega ahí en el huerto del Edén. En el huerto de Getsemaní. Viene el lunes. ¿Qué pasó en ese lunes? Ahí en Marcos 11, del 12 al 19, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes que estaban ahí presentes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Todos estos sucesos del lunes se suman a la indignación de los líderes judíos después de lo que sucedió el domingo. Nuevamente ellos comienzan a planear, a maquinar cómo podrían destruir a Jesús. El lunes termina con Jesús otra vez saliendo de Jerusalén para pasar la noche en Betania. Y llega el martes por la mañana, allí en Marcos. El martes por la mañana, veamos ahí Marcos 11:20. Si ya lo tienen por ahí en sus Biblias. Ahí Jesús y sus discípulos regresaron a la ciudad de Jerusalén. Al pasar por la higuera que Jesús había maldecido el día anterior, los discípulos se asombraron al ver cuán rápido la misma se había secado. Esta maldición es simbólica de la maldición de la nación de Israel por su falta de frutos al aceptar a Jesús. Cada palabra, cada frase escrita en la Biblia tiene una simbología, tiene un significado muy importante en nuestra vida personal. Y es importantísimo que al leerla, la leamos detenidamente. Algo nos va a enseñar, algo nos va a hablar, como en este caso. A nosotros también nos asombra, fíjense, que en el año 70 después de que murió Jesús, la antigua nación de Israel fuese destruida. La advertencia también sirve para nosotros, amados hermanos. Si no damos fruto, nos espera destrucción. Cuando nosotros somos llamados a la presencia del Señor, empezamos a caminar
en vida nueva, abundante, pero tenemos que dar fruto. Entonces, esa es una advertencia también para nosotros como hijos suyos. Decía de los líderes judíos, ellos seguían buscando la manera, y ese martes lo encuentran en el templo. Ese día podía llamarse el día de la confrontación. Hubo una confrontación entre los judíos, ¿sí?, que buscaban matarle, ¿sí?, y el mismo Jesús. Ahí en Mateo ofrece el más largo informe de este día desde el capítulo 21 del versículo 23 hasta el capítulo 26, versículo 25. Todos estos sucesos del martes pueden resumirse de la siguiente manera. Ahí en Mateo 21, 23, del 26 al 25, primeramente notemos que los líderes judíos cuestionan la autoridad de Jesús. Véase Mateo 21, 23 al 27. Jesús dice 3 parábolas: la parábola de los 2 hijos en Mateo 21, 28 al 32, la parábola de los labradores malvados, la parábola de la fiesta de las bodas. ¿Sí? Los judíos en ese momento tratan de ponerle una trampa a Jesús, cuestionándole algunas cosas. Cada una de estas 3 parábolas compromete a los líderes judíos por no aceptarle a Jesús, de manera que ellos tratan de ponerle una trampa a él con 3 preguntas difíciles. La trampa acerca del pago del tributo, ahí en Mateo 15, 22, que si era lícito darle a César o a Dios, o a quién se le tenía que dar. Jesús les contesta: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Viene la segunda trampa acerca de la resurrección y la trampa acerca del gran mandamiento. Sí, vemos ahí, dice: a ver, ¿nos puedes decir cuál es el gran mandamiento? Amaréis al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y un segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Respuestas muy certeras que cayeron en el corazón de estos insolentes que querían atrapar al Señor en alguna mentira. Es el martes que Jesús dice lo que aparece en Mateo 23, una denuncia muy fuerte contra los líderes judíos. 7 veces Él les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Una denuncia muy fuerte, muy pesada para estos hombres. Imagínense cómo salieron de ahí, enardecidos, enojados, maldiciendo. Después que Jesús y sus discípulos dejan el templo ya de regreso a Betania, Él se detiene en el Monte de los Olivos y da lo que se conoce como el discurso del olivar, ahí en el capítulo 24 de Mateo. Él les dice a sus discípulos más parábolas en el capítulo 25 acerca de su regreso y el fin del mundo. Y finalmente vemos a Jesús terminando el martes con estas observaciones a sus discípulos que se encuentran en Mateo 26, 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya de antemano, Jesús estaba anunciando su muerte. El martes, amados amigos, es el 12º día del mes de abril. En 2 días, o sea, miércoles, jueves, sería el jueves, será la fiesta de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente acerca del Cordero Pascual: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fue el martes que los líderes se reunieron para conspirar acerca de cómo podrían matar a Jesús.
Y ahí en Mateo 26, del 3 al 5, nos relata este encuentro. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En esa reunión los líderes judíos se dan cuenta que ellos tendrán que arrestar a Jesús rápidamente, antes del jueves, el día de la fiesta de la Pascua. Esto les deja solo el miércoles para apresarlo. Y viene el miércoles, Jesús se percata de que los líderes judíos están resueltos a arrestarlo ese mismo miércoles, de modo que él se pasa todo el día del miércoles en Betania. Él sabe que aún no sería el tiempo oportuno para que él fuese arrestado ese día. En las Escrituras no se menciona mucho acerca del miércoles, excepto que él pasa parte del día en la casa de Simón el leproso, en Betania, donde una mujer con un vaso de alabastro de un perfume de gran precio unge su cuerpo para su sepultura. Y lo vemos ahí en Mateo 26:12. Y el otro suceso conocido del miércoles es que este es el día en que Judas conspira con los líderes judíos para traicionar a Jesús. Aquí debemos detenernos, amados hermanos, un poquito para considerar la forma en que los judíos calculaban el tiempo, ¿verdad?, de estos acontecimientos. Los judíos contaban el comienzo de un día al anochecer. Ellos buscan la aparición en el cielo de las 2 primeras estrellas de la noche. Entonces anuncian el nuevo día tocando el cuerno. La puesta del sol, amados hermanos, en Jerusalén en el tiempo de la Pascua tiene lugar alrededor de las 6 de la tarde, aproximadamente a las 6:20. En este momento aparecían las 2 primeras estrellas de la noche y entonces se toca el cuerno para anunciar el nuevo día, o sea, el día 14 del mes de Abib. Sin embargo, según nuestra manera de calcular el tiempo, aún era miércoles por la noche. Observemos. Cuando los judíos escucharon el sonido del cuerno, ese miércoles por la noche, ellos supieron que el día 13 del mes de Abib había concluido y que había comenzado el día 14. Ya era la hora de comenzar a pensar en las cosas que ellos deseaban hacer ese día. Es muy probable que esto haya sido lo que les sucedió a los discípulos. Al anochecer del miércoles sonó el cuerno para anunciar la llegada del día 14, o sea, la Pascua. Los discípulos de Jesús ahora comenzaban a preguntarse dónde ellos iban a comer la Pascua. Ellos le preguntan a Jesús por esto ahí en el libro de Mateo 26:17. Ellos sabían que para Jesús era demasiado peligroso ir a Jerusalén. Sin embargo, la Pascua tenía que comerse ahí en ese lugar. En Mateo 26:18, Jesús les instruye a sus discípulos que vayan a la ciudad donde encontrarán un hombre que les mostrará un aposento que ellos podrían utilizar. Ellos deben decirle que el tiempo de Jesús está cerca. Esto no sería el tiempo normal para guardar la Pascua, aunque ese día es el día de la Pascua, o sea, el día 14. El cordero no debía sacrificarse hasta por la tarde y comerse esa noche, que ese es el día 15 del mes de Abib en el calendario judío. Es muy probable que Jesús y sus discípulos, amados hermanos, no tuvieran un cordero que comer en su temprana cena de la Pascua, a no ser que fuese el propio Jesús cuando él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Si tú lees las Escrituras, todo el mundo estaba buscando un cordero, menos Jesús, menos sus discípulos. Se atarearon buscando el pollino, buscando el aposento donde iban a cenar, pero del cordero nada se menciona, porque en esta frase lo dice todo:
tomad, comed, este es mi cuerpo. Ninguno de los evangelios menciona nada acerca de un cordero, excepto el Cordero de Dios. Jesús había enviado primero a sus discípulos para que preparasen la Pascua. El aposento ya estaba listo, de manera que los preparativos para la Pascua no les tomaron mucho tiempo. Bajo el amparo de la oscuridad, Jesús entró a Jerusalén para comer la Pascua. Pudo haber sido más o menos entre las 7 y las 8 de la noche. Después de la cena, ellos se retiraron al monte de los Olivos. Para entonces ya era muy tarde, quizás las 11 de la noche aproximadamente, y los discípulos no pudieron permanecer despiertos mientras Jesús iba y oraba. A esto le sigue el arresto, luego los juicios temprano en la mañana. ¿Qué sucedió el jueves? Vamos pues a Juan 18:28 y encontramos lo siguiente. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. La salida del sol en Jerusalén en el tiempo de la Pascua es aproximadamente a las 5:30 de la mañana. Ya era casi esa hora cuando ellos se dirigieron al pretorio. Debido a que el pretorio era un lugar gentil, si los judíos entraban, entonces eran considerados inmundos durante 7 días. Eso quería decir que ellos no podían comer la Pascua esa noche. No olvide que ya era jueves, día 14, y que Jesús ya había comido la Pascua temprano ese día, miércoles por la noche, según nuestra forma de calcular los días. Los judíos no entraron al pretorio para así poder comer la Pascua. Durante las 3 horas siguientes Jesús sería enviado a Herodes y luego de vuelta nuevamente. Él fue escarnecido, azotado, luego por último fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana. Pero vamos a regresarnos a Éxodo 12, versículo 6, para recopilar más detalles sobre la Pascua. Dice, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ellos debían inmolar el cordero pascual entre las 2 tardes del día 14. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, aquí necesitamos comprender algo acerca de la cultura judía. El día laboral judío comenzaba a las 6 de la mañana y se extendía hasta las 12 del mediodía. Debido al calor intenso de la tarde, ellos descansaban hasta las 3 de la tarde y luego trabajaban nuevamente hasta las 6. Su primera tarde llega a las 12 del mediodía cuando ellos detenían la jornada laboral por 3 horas y su segunda tarde era a las 6 de la tarde. Entre las 2 tardes quería decir a las 3 de la tarde. Esa era la hora en que ellos debían inmolar al Cordero Pascual. Si estamos comprendiendo, amados hermanos, Jesús fue colgado en la cruz a las 9 de la mañana. 6 horas más tarde, a las 3 de la tarde, la hora novena del día laboral judío, Jesús entregó su espíritu, murió, diciendo, consumado es. Jesús murió el mismo día y a la misma hora en que debía de ser inmolado el Cordero Pascual. Dios, amados hermanos, había ordenado esto miles de años antes que sucediera. Esto no fue una simple coincidencia. Ahora, ¿qué sucedió ese viernes y sábado? Este es el día de reposo de la semana judía. Se supone que era el sábado. El cuerpo de Jesús continúa reposado en la tumba. Viene el domingo de resurrección. La muerte el jueves concuerda con toda la escritura. A la luz de un posterior análisis de si Jesús murió el jueves o el viernes, consideremos a Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey.
Estas fueron las palabras de Pilato durante el juicio de Jesús, después que Jesús había comido la Pascua con sus discípulos la noche anterior, o sea, el miércoles por la noche. Si la Pascua que Jesús comió con sus discípulos fue comida a la hora de costumbre, o sea, el jueves por la noche, ¿por qué Juan 19:14 afirma que era la preparación de la Pascua al día siguiente? Pero era la preparación de la Pascua siendo aún jueves por la mañana. Estaba aún por llegar el tiempo normal para que fuese comida la Pascua el jueves por la noche, donde Jesús había dicho ahí en Mateo capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, si Jesús murió el viernes, nosotros pudiéramos decir que Él estuvo en la tumba 3 días, según la forma en que los judíos calculaban el tiempo. Sin embargo, no pudiéramos decir que Él estuvo en la tumba 3 noches, pero si Jesús murió el jueves, tenemos 3 días y 3 noches hasta el domingo por la mañana. Además, si Jesús murió el viernes y fue sepultado alrededor más o menos de las 5 de la tarde y resucitó aproximadamente a las 4 de la mañana del domingo, ahí en Juan 21 dice, siendo aún oscuro, Él había estado en la tumba menos de 36 horas. Un periodo de tiempo de menos de 36 horas apenas coincidiría con lo que Jesús dijo en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Quizás Juan 19:31 pudo malinterpretarse para contradecir una muerte el jueves. Examinemos este versículo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Este versículo, amados hermanos, dice que los judíos querían que Jesús y los otros que estaban con él murieran rápidamente el mismo día que fueron crucificados, para poder retirar sus cuerpos antes del día de reposo. Todos sabemos, que el día de reposo judío es nuestro sábado. Así que Juan 19:31 deja bien claro que Jesús fue crucificado el viernes. Un momento, volvamos a ver el Antiguo Testamento. Vayamos a Levítico capítulo 23 y leamos cuidadosamente los versículos 5 y 7. En el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascuas, es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis semana santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Notemos esto. El jueves era el día 14. Que era la Pascua. El viernes era el día 15 y era el primer día de los panes sin levadura. El mandamiento era, ningún trabajo de siervos haréis. Este era un día de descanso, el día de reposo que mencionan las Escrituras. Es por eso que los judíos quisieron quitar los cuerpos de la cruz. No fue porque el día de reposo al día siguiente era el día de reposo normal, que era el sábado, sino porque aquel día de reposo era de gran solemnidad. Al día siguiente, por la mañana, era viernes, el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. El día de reposo regular de la semana era el sábado, como ya lo habíamos dicho, y el 16 del mes de Abib. Tal vez la mejor razón para creer en una crucifixión el jueves es porque la misma armoniza con los 4 evangelios. Por lo que sabe el autor de este artículo, amados hermanos, no hay nada acerca de una muerte el jueves que contradiga algo en las Escrituras o que sea difícil de explicar a la luz de las cronologías dadas por los evangelios.
Es importante que nosotros notemos la importancia de reconocer los acontecimientos, los hechos cronológicamente, para así darnos cuenta de la exactitud, no del conocimiento del hombre, sino de la exactitud de las Escrituras. Dios Todopoderoso había planeado ya todos estos acontecimientos en su tiempo y su momento, pasando miles de años para que esto sucediera. Aquí lo más importante es que Jesús caminó durante todo este tiempo para venir aquí a la tierra. ¿Sí? Para venir aquí a la tierra a dar su vida por ti y por mí. La Semana Santa es recordada porque un hombre llamado Jesús dio su vida, hizo un sacrificio único y suficiente para salvar a la humanidad. Una humanidad que estaba condenada a una muerte eterna. Una humanidad que caminaba en tinieblas. Y dice la palabra, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de tierra de muerte, luz les resplandeció. Así es que, amados hermanos, la luz vino a este mundo y alumbró a todo hombre, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Concluyamos. Esta semana es una semana de recogimiento, una semana de reflexión, una semana de ponernos a cuentas, una semana gloriosa donde nuestro corazón debe de estar gozoso, contento, alegre, porque este acontecimiento vino a dar vida y vida en abundancia. Espero que hayan escuchado este comentario de este personaje y que podamos tener nuestra mente presta a todos estos acontecimientos últimos que están sucediendo aquí en la tierra. La venida del Señor está cerca, así es que anhelemos celosamente esa venida, pero también pongámonos a trabajar. Que tengan un excelente día, tarde, noche, en el momento que ustedes escuchen esta enseñanza. Que el Señor los bendiga. Los saluda afectuosamente el pastor José Rodríguez. Gloria a Dios.